más con Pablo Callejón en esta mañana. Sería raro un mundial de básquet sin la Argentina, ¿no? Sí, no. Inexplicable. Ojo. Último subcampeón. Sí, claro, con una tarea fenomenal, ¿no? Más de lo que se tenía previsto. Sí, ya no está Escola. Con una escola y tampoco está el Oveja Hernández. Claro. Digo, un cambio importante, ¿no? Pero Escola en ese mundial fue superlativo. No, tremendo. Sí, bueno, ahora queda Facu Campazo, ¿no? Que es ya no en NBA, sí. pero sí, no es lo mismo. No es lo mismo. Había toda una historia en Escola que, bueno, lo que sucede, ¿no? Los cambios generacionales claro, ha tocado pasando. A todos. Hay que soltar, Pablo, hay que soltar. Hay que soltar. Usted está soltando a Gallardo todavía. No todavía. Me cuesta un poquito. Bueno, sí. Suelte. Lo extraño mucho, sí. Bueno, pero vamos a cambiar el orden de la información. Nos metemos en uno de lo habíamos anunciado hace un ratito cuando hablábamos de la economía, que tenía que ver con el impacto de la guerra de Ucrania en el país. Algo que están reclamando los países que son deudores del Fondo Monetario Internacional es que se contemple el impacto de la guerra. Lo que sucede es que la Argentina tiene el mayor de esos créditos, ¿no? El mayor de los préstamos históricos. El mayor de las deudas, digamos. Efectivamente, ni siquiera Ucrania ha recibido tanta plata como la Argentina del fondo, y esto la debilita mucho más, ¿no? Al momento de negociar. En este momento hay una discusión, de hecho está compartiendo en la cumbre del G20 Sergio Massa el mismo espacio de reuniones y demás con la titular del fondo, y se prevé que el sábado mañana pueda haber una reunión en la que se va a discutir esto, ¿no? ¿Cuándo se contempla, dentro de las condiciones que impone el Fondo Monetario para la Argentina, el impacto que tiene esta guerra? Que generó algún beneficio en el aumento de los commodities, el precio de los commodities, pero que provocó un sismo con la situación de los combustibles y del flete de esos combustibles. Bueno, y Argentina allí ha perdido millonadas de dinero. Muchísimo dinero. Por eso se intenta, sobre todo con el gasoducto Néstor Kirchner, pero con otras medidas, que el impacto sea menor este año. Pero vamos a verlo. La guerra provocó un fuerte aumento con el precio de las materias primas. Este dato podría imaginarse que es positivo para las exportaciones, aunque también tuvo naturalmente sus consecuencias en el mercado interno, en lo que pagamos nosotros de los alimentos. Pero sufrió enormes costos en la importación de combustibles y en los fletes para trasladar a ese combustible. Como resultado, el efecto negativo de la balanza comercial asciende a 4.940 millones de dólares. Este es el efecto negativo que provocó la guerra de Rusia y Ucrania. 5.000 millones de dólares según el estudio del Ministerio de Economía. Los mayores precios de la energía determinaron una suba en los subsidios que otorga el gobierno, que se elevaron en 587.934, 588.000 millones de pesos en este caso, ¿no? Pero son subsidios que el gobierno tuvo que aportar. Esto también tiene una consecuencia en la economía. El gobierno reclama al fondo que contemple esas mayores erogaciones que implicó la guerra con Ucrania y que también fue planteada al organismo multilateral por otros países. La mayor pérdida está ahí, en el rubro combustibles. Antes de la guerra se estimaban importaciones por unos 2.000 millones de dólares. Y se calcula que en realidad alcanzaron los 5.800 millones de dólares, es decir... El gasto extra que hubo. El gasto extra que tuvo la Argentina como consecuencia de la guerra fueron casi 4.000 millones de dólares. En un momento en donde los dólares no estaban. Bueno, escasean, claro. La Argentina no los tiene porque no tiene manera de financiarse. El segundo rubro que impactó fue el de los fletes, tenés que trasladar a esos combustibles. El proyectado preguerra ascendía a 3.000 millones de dólares. 1.800 millones menos que los 4.800 millones de dólares que se destinaron finalmente. La Argentina gastó 1.800 millones de dólares más de lo previsto en el flete, en el traslado de los combustibles. Hay que ir sumando, ¿no? Claro. Antes del conflicto se esperaba que el complejo agroexportador aportara 30.000 millones de dólares. Finalmente aportó 30.798, es decir, dejó una ganancia de 617 millones de dólares. Es importante, bueno, pero si se compara con todo lo que generó y el costo que le produjo a la Argentina el combustible y los fletes, evidentemente. Digamos, alcanzó para pagar. Alcanzó para pagar, exactamente. La guerra provocó un fuerte aumento en los precios de las materias primas. La Argentina se vio beneficiada, por lo que decíamos, pero perdió en los otros dos ejes. Esta situación
se va a extender porque la guerra entre Rusia y Ucrania no tiene una fecha de finalización. No. Esta guerra que algunos presumían podía durar algunos meses, ya ha cumplido un año. Bueno, ¿te acordás de algunos pronosticadores que dicen, bueno, es una guerra de corto plazo, ya se termina? Un año, ¿eh? Año. Y sumando algunos otros elementos que generan mucha preocupación, como es la tensión nuclear, por ejemplo, y sobre todo el rol de los países occidentales que siguen abasteciendo de armas a Ucrania y que promueven esta decisión, por ejemplo, que ha tomado Putin de romper o por lo menos suspender el acuerdo de armas nucleares con los Estados Unidos. Es decir, es un conflicto que se prevé de largo plazo. La Argentina, si bien está intentando morigerar el impacto de la compra de combustibles, sigue dependiendo. Digamos, vamos a seguir comprando combustibles en el exterior. Todavía no hay una autosustentabilidad. No. Será un año difícil porque venimos de una sequía muy intensa, porque se prevé que haya intensas lluvias, pero también con tormentas. Esto va a también tener un impacto en la productividad, fundamentalmente en el sector agrícola, que es el que promueve ese mayor número de exportaciones. Será otro de los elementos para tener en cuenta, por lo cual, si no hay un acuerdo con el Fondo Monetario sobre estas condiciones, Massa va a tener que sacar muchos números. Gracias, Pablo. A ustedes.